Emili Cortavitarte, buenos días. Aquí estamos, Muy bien, medio dormidos, aún amanecido, ¿no? aún no merecido. Bien, pues vamos a hablar de cosas. Por ejemplo, las elecciones en Italia. Han pasado unos días, pero está bien que le demos un repaso, porque aún no está del todo aclarado, aún están en conversaciones para formar gobierno, y ha dado algunas señales de por dónde va a ir. Por ejemplo, le ha dicho a la Unión Europea, la señora Meloni, Due Meloni. que, que tranquilos, que no pasa nada, que ella está con la Unión Europea, que a Putin no lo quiere ni ver, que lo odia, vamos. Y después ya sabemos que es atlantista, pro OTAN, también Sí, sabemos sí. que es pro Unión Europea, nada de salirse y montar un pifostio, pero sin embargo su trayectoria previa y de dónde viene y las declaraciones que ha hecho y los mítines y todo eso, pues que es, dirían algunos, fascismo puro, neofascismo. Sí, sí, sí. Sí. Pues, ¿tú con cuál estás? ¿Con, ¿con ¿Con qué, cuál de las Melonis? Dices con tú. qué Meloni estás? ¿Con la Meloni que era algo terrible para Europa, que iba a acabar con todo, que era el reingreso casi del neofascismo, Mussolini y tal, declaraciones que ya había hecho, o Sí. las declaraciones ahora templando gaitas que son nuevas? Bueno, vamos a ver, pero yo creo que la ultraderecha, el neofascismo en Europa, salvo algunas excepciones, eh, sobre todo cuando las excepciones es cuando su apoyo popular no es mucho, sí que están en unas determinadas posturas, ¿no? Hipernacionalistas, contrarias a la Unión Europea, a la estructura burocrática de la misma, a las imposiciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, creo que la parte, no sé si decir más inteligente es un oxímoron, ¿no? Pero que la parte de la nueva derecha, del neofascismo o de la vieja derecha disfrazada, más inteligente ha captado pues una señal bastante clara, ¿no? Que también luego avanzo un poquito más de eso, que probablemente también la Unión Europea está captando o determinados gerifaltes de la Unión Europea están captando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en lo que ha pasado en Europa en los últimos 10 o 15 años es que cuando ha habido alguna propuesta, vamos a llamarla de izquierdas, desde un gobierno y desde un Estado, que es mucho decir de izquierdas, pero bueno, vamos a llamarla así. El caso podría ser Grecia, por ejemplo, sería uno de los ejemplos más claros, que ha tratado de poner en jaque la ortodoxia de la Unión Europea. Sí. Lo que ha sucedido es que han hecho todo lo posible por hundirlos y los han hundido generalmente de dos maneras. Es decir, uno, hundiéndolos directamente, es decir, provocando una reacción, una serie de multas, de cosas por el estilo, para que eso cree entre la población una sensación de incerteza, de, bueno, este gobierno, entonces, pero ¿dónde vamos a ir? Si no sé qué. Y la otra es, que yo creo que las dos las utilizaron en Grecia, una más que otra, y la otra es que esa fuerza de izquierdas considere que puede superar el austericidio y diga, pues vale, lo acepto, venga. ¿eh? Ese aceptarlo lo que hace es alejarle de la gente, ¿no? Alejarle de la gente que lo votó, porque evidentemente si cumple con las normas austericidas de la Unión Europea, no puede cumplir con los ciudadanos. Eso está claro. Yo creo que hay un sector
que vamos a ver dónde va esto, ¿no? Porque luego hablamos un poco de las composiciones de la alianza y de la alianza italiana, ¿no? Que ha ganado las elecciones. Pero yo creo que hay un sector, es decir, que hemos ido viendo como a medida que han ganado fuerza. Otro ejemplo podría ser Marie Le Pen con respecto a su padre, por ejemplo, en Francia. Es decir, a medida que van ganando, mantienen un discurso público, especialmente cuando se acercan las elecciones, duro y contundente, pero luego no vemos que ninguna de sus proyecciones intenten salirse de la doctrina europea, de la Unión Europea, y cuando hablo de la doctrina de la Unión Europea, hablo de la única doctrina que le preocupa a la Unión Europea, que es la doctrina económica. Otra cosa es... Sí, no, di tú. No, el neoliberal. Exactamente. Es decir, otra cosa es que luego le puedo poner una multa a Polonia porque no respeta a las personas LGTBI, o hago no sé qué cosas que siguen dándole un campo de actuación a estas fuerzas, pero si en general, si no se pone en cuestión bueno, el negocio, es decir, el libre mercado, que ya sabemos que no es tan libre, o sea, vamos a llamarle el mercado, y la actuación de todas las empresas a nivel internacional, etcétera, etcétera, pues no hay más problemas. Es decir, generalmente suele haber un discurso muy internista, muy nacionalista, muy de Italia para los italianos, por ejemplo, y de defender a la industria italiana y tal, pero yo creo que vamos a entrar en una época en que vamos a ver que eso no es cierto, en el sentido de que sí que quizás pueda haber una serie de ayudas y demás, pero que en general pues las empresas multinacionales que están trabajando en Italia van a seguir trabajando en Italia sin ningún tipo de cortapisa y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo, no ha formado gobierno todavía. Ligando con el otro tema que hablábamos, yo creo que le va a costar un poquito formar gobierno, porque, claro, esa coalición, bueno, hago aquí un paréntesis porque ha sido muy buena la prensa, ¿no? La prensa a nivel europeo, tanto la de aquí como la de otros lados, ¿no? Es decir, al final uno no sabía quién había ganado las elecciones, porque podría ser la ultraderecha, que es quien en realidad las ha ganado, o la más votada. En otros casos, para determinados medios, era la coalición de derechas e incluso la coalición de centro de derecha en algunos medios, ¿no? Lo cual, bueno, pues no es una casualidad y también nos lleva a otro punto de reflexión antes de ir a la coalición, ¿no? Que es este aspecto del blanqueo que se está haciendo del neofascismo en Europa, ¿no? Este blanqueo que tiene mucho que ver con las empresas de comunicación, y que evidentemente todos sabemos quiénes rigen las empresas de comunicación, y todos sabemos que a cambio de determinadas cosas, como plantear determinados discursos, y no hablo ahora, vuelvo otra vez a referirme a los discursos fundamentalmente economicistas, ¿no? Es decir, si os habéis fijado, por ejemplo, Vox no tiene un discurso en contra de las empresas multinacionales que están en España, y eso no responde al criterio de la españolidad, es decir, hay que expulsar a los inmigrantes, pero si son pobres, lógicamente, ¿no? Si el inmigrante ha venido a montar una empresa, pues no le vamos a expulsar, y todo lo contrario, le vamos a dar ayuda. Entonces, mientras que ellos no rompan este esquema, en principio hay como un planteamiento de status quo que se está manteniendo, y que yo creo que amplios sectores de los poderes económicos europeos están facilitando, ¿no? Es decir, para mí uno de los factores, no el único, por supuesto, porque también hay elementos de autocrítica, pero uno de los factores que está llevando al neofascismo, a la ultraderecha, que llamamos ahora a llegar a estas situaciones a las que está llegando, por ejemplo la de Suecia, ¿no? Es, bueno, es todo el apoyo que están recibiendo a nivel mediático. Es decir, en principio,
muchas de sus intervenciones, diríamos, es que son absolutas chaladuras y no merecerían pues ni unos segundos en un programa, y resulta que al final pues se convierten en el elemento clave del debate durante toda una semana o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de apoyo que se está dando, que es un apoyo que evidentemente va en contra de opciones progresistas, etcétera, y de opciones rupturistas con el sistema, pues claro, tiene unas consecuencias. Esta gente se lo cobra, ¿eh? Y ahí están cobrándoselo. Entonces, lo que decíamos lo que te decía bueno, tú interrúmpeme las veces que quieras, pero bueno. No te preocupes, sigue. Lo que decíamos de la coalición, claro, es una coalición que yo creo que va a ser muy difícil de gobernar. Conocemos que Italia Italia y la estabilidad política es otro oxímoron, ¿no? Es decir, no ha existido nunca, ni en la etapa de los emperadores romanos. Entonces, que se acuchillaban así, pim pam. Entonces, bueno, pero claro, es que ella es una coalición donde esta mujer en principio es quien más ha dado la cara, quien evidentemente ha salido más reforzada con el 20 y pico por ciento, el 20 bastantes por ciento de los votos, pero tenemos a Salvini y tenemos a Berlusconi, ¿no? Pero han quedado un poco disminuidos, ¿no? Sí, bueno, han quedado disminuidos, pero están ahí y ella les necesita. Sí. Es decir, claro, y eso se cobra. Y en Italia, pues se cobra más. Extremo de que se puede romper todo en meses, vamos. Al extremo de que pueden pasar cosas de este tipo, ¿no? Es decir, y se pueden romper pues por personalismos, se pueden romper por... Claro, yo trato de imaginarme un gobierno con Meloni y Salvini juntos. Imagínate Salvini de ministro de Interior y la otra sí, otra vez, y la otra de presidenta y tal, ¿no? Es decir, ahí, bueno, pues a lo mejor Meloni resulta que es muy pro-ucraniana y cosas de estas, como ha repetido últimamente, pero Salvini ha tenido sus delirios de grandeza con el señor Putin y otras cosas por el estilo, y bueno, pues ahí puede pasar, puede arder Troya, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. No es lo que yo quiero que pase, o sea, a mí me gustaría que lo que pasara es que el pueblo italiano reaccionara ante las barbaridades que esta gente puede hacer en todos los campos y que, bueno, y que se les hiciera imposible gobernar, ¿no? Tienen una mayoría cómoda, es decir, de los 400 diputados y diputadas que hay vamos a llamarle Parlamento italiano, 237 pertenecen a esa coalición de 4. Hay otro que se llama Nosotros Moderados, la traducción al castellano sería Nosotros Moderados, del señor Lupi. Bueno, que está ahí también, y eso quiere decir 237 sobre 400 y en el Senado 115 sobre 200, es decir, que tienen, si las mantienen, tienen unas mayorías que no se habían dado en el arco parlamentario italiano, pues en no sé cuánto tiempo, en muchísimo tiempo, de cuando gobernaba la democracia cristiana y cosas así, ¿no? Eso les permitiría hacer cambios importantes, incluso en la legislación, ¿no? Claro. O constitucionales, no sé si a tanto llegan. No, les permitiría hacer cambios sustanciales. Entonces vamos a estar atentos a qué cambios sustanciales. Hay un elemento o un posible elemento corrector de lo que pueda venir, de lo que pueda pasar, pero ya veremos también hasta qué punto se atreve, que es el presidente de la República, porque el presidente de la República italiana no es una figura decorativa. Puede vetar ministros incluso. Puede vetar ministros, puede no firmar leyes y volverlas para su discusión.
Es decir, puede tener y evidentemente él no forma parte de ninguna de estas líneas, ¿no? Ninguna de las 4 líneas que aquí se han coaligado o agrupado. Bueno, ese es otro elemento que tenemos ahí, ¿no? Más cosas que decir. La abstención fue altísima, de un 36%, más de 10 puntos más que En las anteriores. en las anteriores, que en el 18. Mm. Y sobre todo fue alta en las grandes ciudades y fue alta en la zona norte del país. Bueno, eso yo creo que es un dato bueno, que debería preocupar a la gente que se dedica a la política, porque indica pues, un cierto cansancio con respecto al sistema, bueno, a lo que está pasando en Italia en los últimos 20 o 30 años, ¿no? En el que se pasa de victorias más o menos populistas. En la anterior, si os acordáis, ganó el movimiento 5 estrellas, ¿no? Y con unos resultados abrumadores. Conti estuvo un tiempo de presidente, ¿no? Que ahora se ha quedado pues con, no sé si 50 y pico diputados, una cosa por el estilo. Yo tengo 52 diputados y 28 senadores. Es decir, hay gente en Italia que ya empieza a opinar que esto es una de las cosas que le puede pasar a Giorgia Meloni, ¿no? Es decir, que le puede pasar algo parecido. Es decir, que la política italiana tiene estos vaivenes de subir a gente. Bueno, Berlusconi fue en un momento dado un triunfador. Hay que recordar que Berlusconi fue presidente de un gobierno en el que participó la señora Meloni, que aunque ella se presenta como no política profesional, pero bueno, es que esta es una de las cosas estas singulares de cómo se puede vender gato por liebre, ¿no? Por decirlo en lenguaje coloquial. Claro, es decir, si uno mira y dice Meloni, Salvini, Berlusconi, pues bueno, no sé, que alguien me diga si estos no son profesionales de todo. Vamos, de todo, no solo de la política, no, Ajá. de todo, de Ajá. todo, de todo lo que usted quiera. Sí. Claro, bueno, pues es muy singular, o sea, es muy singular y por tanto bastante complicado. Yo creo que todavía vamos, yo al menos no he leído, probablemente en Italia si haya algunos políticos y politicólogos, perdón, que estén haciendo un análisis más ajustado, ¿no? de lo que ha pasado, de lo que ha podido pasar, pero sí es evidente que la fluctuación en las opciones políticas que se da en Italia no tiene nada que ver con la que se da aquí, ¿no? Sí. Y ha habido momentos en que sí se han podido dar, es decir, que cuando en las últimas elecciones o penúltimas se rompió un poco con el bipartidismo y todo eso, pero ese tipo de cosas de que algo que casi surge de la nada, como en su momento fue el movimiento 5 estrellas, y llegue a ser el más votado, o los mismos Fratelli d'Italia, que no es una cosa, digamos, reciente, que estaban ahí, que estaban con ese mismo discurso, haciendo ese mismo discurso hace 4 años y su representación. 4 y pico creo que hace. Sí, sí, por eso, pero que muchos de ellos habían estado en el MSI, Sí. el movimiento socialista italiano, ¿no? Y no habían conseguido ninguno de los éxitos que se. Quiero decir que ahí hay unas fluctuaciones extrañas en que a veces uno tiene la sensación de que, bueno, de que se vota para mostrar un rechazo a la política tradicional, que además me parece que puede ser lógico. Lo que pasa que, como diríamos, para entendernos, se hace para hacer daño. Y entonces, o eso, o se vota un movimiento como el 5 estrellas con gente que acaba de llegar a la política y que la única cosa que hace es criticar absolutamente todo sin poner soluciones, o se hace como ahora, ¿no? Es decir, no sé si alguien se ha entretenido en buscar el programa de Fratelli d'Italia,
pero si alguien lo hace, se va a llevar una gran sorpresa, no muy diferente, sí escriben un poco más que Vox, pero no muy diferente a la que explicamos aquí de Vox en las elecciones andaluzas, por ejemplo, ¿no? Que es simplemente se enumeran los temas, ¿no? Pusieron 50 y pico, pero solamente están enumerados. Y enumerados, quiero decir, y con una frase que suena... El enunciado, vamos, sí, ya está. Sí, el enunciado, pero un enunciado, digamos, que suena más a que cojo el megáfono y lo digo por el megáfono que a que no es lo que quiero hacer, ¿sabes? Sí. Es lo que quiero o lo que puedo hacer en función de las leyes que tengo, de lo que tal, ¿no? Bueno, este es un problema, primero es un problema serio para los italianos y las italianas, muy serio. Porque esta gente algo le tiene que dar. Yo ahora mismo me inclinaría por pensar que no van a ponerse nada duros en cuestiones económicas, no van a contradecir para nada a la Unión Europea. Van a esperar a recibir su dinero para la crisis y todo lo demás. Y van a actuar ahí, bueno, con mecanismos más o menos normales. Digo más o menos normales porque sabemos que además en Italia está la mafia y por tanto que la mafia, bueno, pues es capaz de escurrir algún dinerillo que va en alguna ayuda, o unos cuantos miles de dinerillos y tal. Pero quiero decir, al margen de eso, que ya forma parte, probablemente lo que tengan que ofrecer a cambio y lo que nos lleve y lo que lleve a la gente de Italia, por supuesto, a la gente más maja de Italia y demás, pues sean temas como la inmigración, como el tema de, bueno, las mujeres, el tema LGTBI, temas que tengan que ver con aspectos de la enseñanza, a pesar de que en Italia pues el asunto de la enseñanza está bastante en manos de los municipios y eso va a hacer que les sea más difícil entrar en determinados territorios, pero bueno, sí que en otros van a poder hacerlo. Mi impresión es que van a tirar más por ahí que en, bueno, que en ser una gente que ahora mismo está siendo saludada con mucha efusividad por los presidentes de Hungría y de Polonia y demás, y yo no les veo jugando ese papel, entre otras cosas porque, bueno, pues si ya has llegado hasta ahí y eres la tercera potencia económica de Europa, pues a lo mejor tienes que jugar a otra cosa, ¿no? Sí. Tienes que jugar en primera división, digamos. Sí, le van a condicionar mucho desde Bruselas, vamos, que no van a poder. Claro, y yo creo que a lo mejor lo suyo sí puede ser, es decir, si ahora mismo queda que tiene narices, ¿no? Un polo de referencia de la socialdemocracia en el sur, que podría ser España y Portugal, pues es probable que jueguen a contrarrestar eso, ¿no? Es decir, a hacer políticas económicas mucho más ortodoxas relacionadas con la Unión Europea, que no es que aquí se esté haciendo nada, ¿no? Pero cuando se dice, no, es que queremos la excepción ibérica porque... Y bueno, se les ha ido permitiendo, ¿no? Bien. ¿Hay cambios en la Unión Europea? No lo sé. A mí hay cosas que me sorprenden, también te quiero decir. No sé si quiero que me sorprendan, ¿eh? Y entonces reconozco que tal. Pero ayer leí que el presidente del Banco Central Europeo está de acuerdo con que, y nos da pie para el siguiente tema si quieres, que el presidente del Banco Central Europeo está de acuerdo con aumentar los impuestos a la gente más rica y disminuírsela a la gente más pobre. Y lo tuve que leer 2 o 3 veces. Sí, se han hecho muchos memes en las redes con eso, ¿eh? Claro. Con las siglas, BCE, dice, que os estáis confundiendo, que no es PCE, que es BCE. Y la gente ha hecho risas con el tema. Claro, yo ya si el presidente del Banco de España dijera algo parecido, Buah. ya empezaría a preocuparme más, ¿no? Pero quiero decir que, bueno,
hasta cuándo se puede continuar con esta situación en Europa. Es decir, que esta gente tiene personas a su alrededor que calibran este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos tiempos la Unión Europea, sin perder para nada el control de la economía, etcétera, pero ha abierto unos determinados caminos. Sí. ¿Por qué lo ligo esto con lo de Italia? Pues porque evidentemente si no los abren, no es el único motivo, pero si no los abren va a haber más bronca, más bronca y conflicto y social. más extrema derecha. Sí, Es decir, va a haber más bronca por un lado y más extrema derecha por otro. Sí, también. Entonces, bueno, llega un momento, claro, cuando ves la reacción del PP, exceptuando Díaz Ayuso, ¿no? Pero cuando ves la reacción oficial del PP en España, cuando ves la reacción del PP europeo, aparte de que les va en esto, claro, porque les va porque esa gente les quita su cacho, lógicamente, ¿no? Pero entonces, bueno, no sé si hay algo que está ahí moviéndose, no por intereses humanitarios, ni mucho menos. Por intereses propios o por lo que tú quieras, o porque este armazón que es la Unión Europea no se vaya a tomar por saco y demás, pues que, bueno, parece que hay algún símbolo ahí que ya veremos en los próximos días o meses si significa algo más, ¿no? Uh-huh. Pues ya que lo has nombrado, para hilar, vamos a hablar del siguiente tema. ¿Te parece? Sí. Dejamos a Italia ya, Sí, a la sí, espera sí. de acontecimientos y de lo que vaya pasando, y vamos a la batalla de los impuestos. Al Sí. principio parecía una cosa solo de la gente del Partido Popular, Ayuso era la reina del tema, después vino Moreno Bonilla de Andalucía, Galicia anunció también, pero sale aquí nuestro compañero Chimo y dice, os vais a enterar. Y se monta una bajada de impuestos que mejora incluso lo de los gallegos del Partido Popular. Sí, los gallegos sí, lo del resto no. Los gallegos, bueno, ¿qué? Porque ahora están Bueno, que todos los varones socialistas diciendo, me apunto. Parece ser que eran unos que estaban no, pero es asustados. que, a ver, es que volvemos a lo del ruido de las nueces, ¿no? Sí, Yo quería enfocar este tema precisamente por ahí, ¿no? Por el tema del ruido de las nueces. Es que lo que ha planteado Chimo Puig no se parece en absoluto a lo que han planteado eh, ni Díaz Ayuso, Moreno ni Bonilla. Moreno Bonilla, ni el de Murcia, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ni tal. Es decir, a lo que más se parece es a algo que sí ha hecho el PP en Galicia, ¿no? Y que tiene que ver con la deflación en los tramos más bajos de la gente que paga IRPF. Y aparte que les toca que pueden hacerlo como autonomía, como... Exactamente, su parte, sí, como autonomía. Entonces, quiero decir, es que es importante que aclaremos esto porque si no nos vamos a parecer a cualquier telediario. Buah. Incluso. No, es verdad, yo quería hablar de este tema no por lo que ha hecho Chimo Puig, digo, pero nos va muy bien lo que ha hecho Chimo Puig para explicar cuál es la diferencia. Claro, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, en absoluto es lo mismo que tú digas, voy a eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía, que quiere decir que estoy eliminando el impuesto a aquellos que tienen un patrimonio por encima de los 400.000 o 500.000 euros, es decir, Sí. del medio millón, que tú digas, como plantea Chimo Puig, voy a dar beneficios fiscales a aquellos que cobran menos de 60.000 euros. No es lo mismo. No, Yo creo que 60.000 es mucho. son 4.000 y pico al mes. En Exactamente. 14 pagas. Exacto. Entonces, podríamos decir que Chimo Puig está aplicando ese lema socialista, bueno, socialista del PSOE, Lo de que es media eso, trabajadora. es lo de media y trabajadora, que ahora ya lo dicen mejor. Sí. Ya no es clase media solo, primero dijeron clase media trabajadora y ahora dicen media y trabajadora
que no se les eche encima en las clases medias que digan a mí, usted no me confunda. Sí, sí. ¿Cuándo me ha visto usted a mí trabajar así con el mono y esas cosas? Entonces, claro, 60.000 hay que ver cómo se hace, porque como tú decías, y es importante que lo recalquemos, quiere decir, cuando hacemos la declaración de Hacienda, en la parte del IRPF hay una parte que corresponde a las comunidades autónomas y hay otra parte que corresponde al Estado. Es decir, nadie ha dicho de momento del Estado que vaya a tocar eso y sí se toca la parte de la comunidad autónoma. En ese aspecto, si hay que hacer algo parecido a eso, a mí, fíjate tú por dónde, que no tengo nada que ver con el PP, me gusta más la del PP de Galicia, que es hasta 35.000 euros, que me parece que puede ser una cifra que engloba todas las anteriores, es decir, a partir de los 12.000 que se empieza a pagar el IRPF y que llega hasta unas rentas que pueden ser los ingresos, por ejemplo, pues de un profesor o profesora de secundaria, por poner un ejemplo, o alguien por el estilo, que no estamos hablando, a no ser que tenga otras cosas, evidentemente, o que puede ser de un médico de la Seguridad Social. Si trabaja además en la privada ya es más, pero bueno, que podemos estar ahí, ¿no? Es decir, y eso... 2.000 y pico al mes. Exactamente, 2.000 y pico al mes. Más o menos, sí. Exactamente. Entonces ahí, claro, evidentemente estamos en la franja alta, pero bueno, en algún momento hay que marcar un... Bueno, eso es una cosa porque... tú ahí lo que te estás planteando es quienes están sufriendo la crisis, quienes tienen o pueden tener más problemas para hacer sus compras básicas y tal, puede ser esta gente. Evidentemente todo el mundo dirá, no, hombre, alguien que cobra 2.000 y pico, no sé qué. Vale, pero tú en esos 2.000 y pico no sabes si a lo mejor esa persona, imaginemos que tiene en su casa a una persona de atención especial, que eso le trae unos gastos, etc. Bueno, en algún momento hay que poner una frontera que se puede poner en 25.000 o en 20.000 o tal, pero en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa, porque digamos que tú le estás... reportando una parte de impuestos que te tendría que pagar que no es una cantidad excesiva en absoluto y que le puede servir, pues eso, pues para mejorar la cesta de la compra o para otra serie de cosas. Claro, eso no es en absoluto lo mismo y por eso yo te hablaba antes del ruido de las nueces, ¿no? Es decir, que informativos de las televisiones públicas, ya de las otras ya prefiero ni hablar, ¿no? En cuanto al concepto, vamos, yo ahora mismo tengo un único programa de cabecera en la privada que veo, que dura 10 minutos, me parece que dura, que luego ya te explicaré cuál es. Vale, hagamos publicidad, porque estoy pensando cuál será, porque yo no... Es en La Sexta, y es un informativo muy corto. ¿Las claves? Exacto, la clave. Y entonces, no, me gusta cómo plantean las cosas, no necesariamente el sentido. Sí. Sí, no, y no necesariamente el sentido, ya que has dicho tú el nombre y tal. Porque, por ejemplo, el otro día hicieron un programa para mí horrible, que fue el ligar a todos estos de la extrema derecha, etcétera, italiana, y sus fotos con Putin. Pero evidentemente fotos con Putin y de determinadas épocas tiene mucha más gente que incluso se llama de izquierda. Pero sí me gusta cuando plantean, o sí me parece interesante, cuando plantean temas de este tipo y lo hacen con datos, ¿no? Bueno, y que sea un periodismo que ofrece datos, que no únicamente repite o que no va con una alcachofa detrás de un ministro o de alguien de la oposición que repite lo que le han dicho a las 8 de la mañana que tiene que decir porque todos dicen exactamente lo mismo. Entonces eso crea una desinformación absoluta, ¿no? Con lo cual o sea, ¿qué es lo que ha quedado de esto? Por poner un ejemplo. Pues, ¿no decían los socialistas que no iban a bajar los impuestos, que no se podía bajar los impuestos? Pues anda, pues mira, el valenciano también los ha bajado. Claro, pero es que no hablamos de lo mismo. Es decir, es que si eso se explica razonablemente, no digo yo ahora que Ximo Puig lo haya hecho bien, ¿eh? Yo, evidentemente, 60.000 me parece una exageración, tal y como está la vida en estos momentos. Y lo que cobra muchísima gente. Pero que
volvemos a lo mismo, no es lo mismo que yo te quito una parte del IRPF que no es ni el 50% de tu parte del IRPF que tienes que pagar y te lo hago para que tengas un remanente para tus gastos Sí. básicos y tal. Dinero en el bolsillo, que no te... Exactamente, lo que se llama dinero en el bolsillo, que yo te diga, pues mire usted, ¿qué le ha quedado de patrimonio de la duquesa? ¿3.000 millones de euros? Pues Por no eso se preocupe, no se pagar. preocupe que no, usted no tiene por qué pagar nada. Claro, es que no es lo mismo, No es lo mismo, ¿no? ¿no? Entonces, no estamos hablando de lo mismo. Es decir, volvemos a lo de antes, nuevo, el tema del lenguaje. Yo creo que cada vez es más importante que nos fijemos en cómo los grandes medios están blanqueando determinados lenguajes y determinadas actitudes. Y para mí los blanquean cuando los reproducen sin ningún tipo de análisis, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de bajar o subir impuestos se convierte en una especie de oposición frontal, ¿no? Es decir, o bajas o subes impuestos. Y lo bueno es bajarlos. No, no. Es que en una situación como esta, a lo mejor lo lógico es bajar los impuestos que van a pagar sí o sí a la gente que menos ingresa y subirle los impuestos que no van a pagar sí o sí, que vamos a tener que perseguirlos a la gente que más obtiene en estos momentos. Y me explico sobre esto último. Hay un análisis bueno, un economista muy interesante que se llama Julien Boyain, que ha escrito varias cosas sobre ahora lo diré, sobre el salario básico y todo este tipo de cosas, que él da unos datos recogidos de la Hacienda española y que ahora sí que os podéis atar los machos a la silla o donde estéis, ¿eh? El fraude fiscal anual, fraude fiscal del que no se habla. O sea, es fantástico porque hablamos de subir o bajar impuestos, pero ninguna televisión, a pesar de que esos datos están ahí y a pesar de que se le pusieran la alcachofa a un inspector de Hacienda, al representante del sindicato de inspectores de Hacienda, tiene esos datos y se los daría. Bueno, el fraude fiscal español, que seguramente que no estará todo, del año pasado es de 91.600 millones de euros. Joder. Una cantidad guapa, ¿eh? Con Sí. esa cantidad a lo mejor podemos incluso bajar más los impuestos de la gente que cobra menos. Sí. De esos 91.000, 66.000 son de impuestos evadidos. Es decir, de gente que no paga aquí. Eso te iba a preguntar, ¿60 y cuántos? 6.000 millones. Impuestos evadidos. Es decir, gente que tenía que pagar, que Gente que tendría que pagar y si que hubiera evade. inspectores se les pillaría, se le diría, oiga, usted venga para aquí y pague. Y que evade en las múltiples opciones de evadir, Sí. que van desde lleno la maleta y me cojo mi avión particular y me voy al otro lado donde dejo el dinero, a yo soy una persona que soy accionista, que gano una pasta, pero tengo una sociedad interpuesta que como solamente paga el tanto, pues mira, yo no soy nadie. Lo Eh, tengo aquí. Exactamente, por Dios, si yo no existo, si no tengo nada a mi nombre, ¿no? Lo típico, Sí. todas las veces que hemos visto esos juicios de peccata minuta en general, de gente que dice, pero hombre, ¿a mí cómo me va a embargar esto si es que yo no tengo nada? Bueno, pues hay una gente en este país que son muy ricas, que no tienen nada a su nombre, que lo tienen a nombre de sociedades. Y luego hay, y otro dato muy interesante, 31.000 millones de euros en fraude a la seguridad social. Fraude a la seguridad social significa que no se está aplicando Que no se a paga. las trabajadoras. Claro, ¿y tú crees que algún trabajador no paga su seguridad social? No, es el empresario que tiene al trabajador y no cotiza por él. Porque al Y que, trabajador lo pillaría inmediatamente, al autónomo lo crujen de efectivamente. Y bueno, pues es un Estado muy democrático el que permite
que se plantee este fraude y que la gente que hace este fraude no aparezca en unos listados y no esté todo el día detrás de él y no se le busque, y que mucha de esta gente que hace fraude también no existen como personas, son sociedades, son sociedades que tienen yates, ¿eh? Fijaros el tocomocho aquel famoso de la... Lo digo para hacer referencias que queden claras de las mascarillas en Madrid. Pues uno de ellos lo primero que hizo fue crear una sociedad en Gibraltar y comprarse un yate para la sociedad, no para él. Para que no estuviera su nombre, obviamente. Para que no estuviera su nombre, evidentemente. Pues estas cosas pasan en este país no solamente de vez en cuando, porque para llegar a 31.000 millones es una cifra escandalosa. Bueno, ¿por qué estas cosas no se explican? No se explican y no están en ningún programa. En el telediario dices tú que se expliquen. Por ejemplo, pues ¿no? Vamos liados. Ahí te pueden echar 15 minutos de explicarte el tiempo, si va a llover o va a haber nubes. Efectivamente, pero no en el telediario, pero tampoco en los programas del informe semanal, pero tampoco en no sé qué, y en cambio, pues nos tiramos un rato porque eso mola mogollón, si impuestos sí o impuestos no. Y este ha dicho esto y pum, le pongo. Y este ha dicho lo otro y pum, le pongo. Entonces, no, pero vamos a ver. Yo como ciudadano o ciudadana, a mí, ¿qué me interesa del tema de los impuestos? Me interesa que los impuestos sirvan para, especialmente en nuestro caso, para los servicios públicos. Luego, ¿qué pasa? Pues que no hay servicios públicos. Pero claro, este discurso de los servicios públicos tiene que ser un discurso mucho más serio y mucho más profundo, porque tú y yo entendemos el discurso de la sanidad pública, pero quien vive a través de una sociedad, tiene, en el momento que levanta el teléfono, va a tener un médico o un equipo de médicos que le atiendan en no sé qué, ¿qué le estás explicando? ¿Qué le estás explicando? Que va a ser solidario porque a lo mejor sí, porque, bueno, yo no digo que no haya buenas personas en ese mundo, ¿no? Pero, claro, entonces esto es un tema de voluntad política y de cumplimiento de esa voluntad política y de determinación y de decir esto se hace así y se hace de esta manera. Porque el resultado de todo este juego, el resultado de este juego no es si los del PP todos bajan y los del PSOE todos suben, o si los del PP todos bajan y los del PSOE ya también se van a poner a bajar porque tienen miedo de perder las elecciones. No, el problema es todo lo que perdemos las clases populares con este jueguecito que se lleva a esta gente. Y con el jueguecito que ayudan a llevarse pues, los grandes medios de comunicación al respecto, ¿no? que es el tema más grave. 91.000. 91.000, sí. Millones de fraude fiscal. Sí, ya, a ver si luego... Después hay tertulianos que cuando analizan el fraude fiscal empiezan a darle vueltas. Bueno, pero no es un fraude fiscal total, neto, así, sino hay que bla, bla, y marean un poco con datos de economistas de estos enterados que aparecen en las tertulias, que al final la gente se pierde o nos perdemos. Es decir, bueno, ya no sé por dónde vas, ¿no? Pero bueno, claro, evidentemente... Claro, esa es otra de las tácticas de las tertulias, ¿no? Es decir, que puedes tener una o dos personas medianamente responsables que van con datos en la mano y luego otra gente que se dedica a divagar o que alguien le pasa la chuleta porque de vez en cuando les ves allí mirando a ver, pues tú di esto, ahora a ver qué pasa aquí. Y entonces, claro, se crea esa dinámica de, bueno, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién no sé qué? A ver, lo más claro... la persona que yo os he dicho, Julien Boyain, lo ha sacado del Estado. Es decir, que lo más sencillo es acudir a quien puede tener esos datos o a quien puede calcularlos en función de la productividad. Es decir, que no es normal. Es decir, si el Producto Interior Bruto del Estado español crece no sé cuánto cada año, es decir, no es normal que se recupere menos de impuestos que en años anteriores. No es lógico. Si España ha aumentado sus 1.000 millonarios, que se dice pronto, 1.000 millonarios, en los últimos 12 años, pues ¿dónde va a parar eso?
Se tenía que recaudar en razón de esos Claro, millonarios. habrá los 1000 millonarios y los 100 millonarios y los 10 millonarios y los simplemente millonarios y tal. Y entonces, todos los análisis que tú ves y que lees te hablan de una mayor estratificación de la sociedad, de una mayor separación, de una gente. Bueno, pues estamos en eso. Y yo mucho me temo, además, por desgracia, mucho me temo, pues que si se toma alguna medida de este tipo, pues eso, hayan sitios donde no se metan. Por ejemplo, pues no meterse con las sociedades, no meterse con los beneficios empresariales, no meterse con otras cosas, ¿no? Y siempre volvemos a lo mismo. En la medida en que todo eso no se haga, y ligándolo con el primer punto, hay alguien que asciende. Claro, crea desafección en la gente que Efectivamente. en un momento apoyó esas alternativas políticas y dice, Buah, ahora no vuelvo a votarles Vamos, ni locos. porque Estos no cumplen nada de lo que han dicho. no he oído nada de lo que han dicho. Eso, correcto. Es un razonamiento muy lógico. Bueno, no sé si quieres seguir por ahí o aprovechar los últimos 5 o 6 minutos para un tema más. Sí, pues hablamos porque esto también me recuerda a algo que oía ayer cuando entré en el programa de CGT en Acción y bueno, y es otro de los elementos que nos liga también de alguna manera con el primer tema, ¿no? El elemento de cómo bueno, pues cómo se puede llegar a blanquear y cómo ese blanqueo puede ser transmitido a la sociedad sin ningún tipo de comentario. Bueno, ¿lo digo yo o lo dices tú? Lo dices tú, es decir, Bueno, me refería o me apetecía... del crimen machista a la tragedia familiar, se podía Sí. resumir lo que hemos visto, pero también empezaba bien, es decir, ha sido muy simplificado y nos tienen que contar más el contexto de dónde, por qué, para qué. Bueno, Claro. Bueno, eso se refiere a, bueno, pues como sabéis, supongo que os habéis enterado, pues un asesinato, estrangulamiento de una mujer en Palencia de 30 y poco de años y posteriormente el estrangulador, el asesino, se suicidó, creo que en la vía del tren, una cosa por el estilo. Bien, se hace una concentración en el Parlamento, las Cortes, creo que se llaman, en Castilla y León y su vicepresidente, que como sabéis es el miembro insigne de Vox, pues hace un tuit con su foto y algunas personas más, y hace un tuit pues lamentando la tragedia familiar ocurrida en Palencia, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente estamos al cabo de la calle, es decir, eso no es una tragedia familiar, o si es una tragedia familiar, lo es en última instancia. Quiero decir, eso es un crimen machista cometido por un asesino que además luego no acepta lo que ha hecho y se quita la vida. Y deja evidentemente creo que uno de los hijos e hijas tiene 2 años y el otro 7, pues ahí. Y bueno, y este señor se queda tan absolutamente pancho diciendo esto, pero no es que se quede pancho porque a lo mejor se le han ido los dedos, no, es que claro, ¿qué hay detrás? ¿No? Y detrás hay, pues que ellos proponen y todo hace entrever que formaba parte del pacto de gobierno con el PP, proponen una ley que se llama Ley de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Y bueno, eso todavía no se ha desarrollado. El presidente del PP dijo, bueno, esto a lo mejor lo desarrollamos, pero no vamos a eliminar la ley de violencia de género que teníamos, es decir, que convivirán las dos. Bueno, ya veremos lo que conviven y hasta dónde se llega. Porque los dos matices o el matiz fundamental que plantea esta ley es que todas las víctimas deben ser tratadas por igual y no se deben alimentar, lo leo textualmente porque es que es de traca, políticas identitarias por razón de sexo. Es decir, que a cualquiera que se le explique que el asesino suicida va a ser tratado
como víctima de la misma manera que la mujer estrangulada, me parece que es una cosa, bueno, que no aguanta, bueno, nada, o sea, no aguanta ningún análisis, pero es que la calificación de este esperpento debería ser tan exagerada y tal. Bueno, ahí está el señor, más chulo que un 8. Diciendo estas tonterías, pero no solamente ahí está el señor diciendo estas tonterías, es decir, ahí están toda una serie de medios reproduciendo el tuit de este hombre. Algunos medios, evidentemente más progresistas y más así, con las críticas que ha recibido, porque evidentemente ha recibido críticas, y otros tal cual, tal cual. Entonces, pues bueno, pues volvemos a estar en lo mismo. Es decir, si a eso le llamamos violencia intrafamiliar porque se produce en el ámbito de dos personas que estaban casadas o que vivían juntas o lo que sea, pues es muy curioso, ¿no? Porque, no sé, es que es una cosa, es que es una cosa alucinante, ¿no? Es decir, que... Sí, como lo has dicho antes tú, puede ser al final una tragedia. Sí, sí, pero lo que la desencadena, la causa original, claro, el porqué de esa tragedia es la violencia, el asesinato machista claro, pero de un hombre a su mujer de una cuchillada. Es claro, decir, que eso es violencia machista, violencia de género, como le quieran llamar. y además el hecho de utilizar la familia como marco Sí, es una cosa abominable en esta gente, ¿no? Que por otro lado te están defendiendo la familia tradicional, que van, toda esta historia. Es decir, es como decir, de alguna manera en el seno de la familia se puede producir violencia. ¿Qué le vamos a hacer? Por un lado y por el otro, ¿no? Lo cual es todavía de un cinismo brutal, ¿no? sí. Porque, bueno, agresiones de mujeres a hombres, evidentemente algunas se produce, generalmente son de autodefensa y son muy minoritarias con respecto a las otras, pero es igual, o sea, ¿para qué vamos a buscar los análisis y las encuestas que tiene la policía y todo lo demás? Eso a nosotros no nos interesa porque, bueno, a nosotros, a esta gente no le interesa porque ya tienen un discurso hecho y un discurso a plantear, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece también muy delirante, o sea, me parece muy delirante, pues eso, que esto se reproduzca tal, bueno, primero que este señor lo pueda decir, aunque ya sabemos que dice muchas barbaridades, y luego que esto se pueda reproducir como una cosa tal cual, ¿no? Porque evidentemente él además está sustrayendo un acto que hicieron las Cortes de Castilla y León, que no era por eso. Es decir, la gente que salió allí fuera, la absoluta mayoría de la gente que salió allí fuera, salía por otro motivo, salía a condenar la violencia machista. Y en cambio él se permite el lujo de hacerse una foto de corto alcance, para que no salga otra gente y decir esto es por este tema. Bueno, pues muy bien. Pues ahí tenemos. Es decir, que podemos seguir jugando o determinada gente puede seguir jugando a blanquearlos. Puede seguir jugando. Pero bueno. Después vienen las consecuencias. Pero Las consecuencias, evidentemente. Bien, pues hemos terminado, creo, por el tiempo que Pues muy bien. ya no nos queda. No. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y volvemos la semana que viene si no ha pasado nada. Muy bien. Pues Y sí. quizás estos temas que hemos tratado están todos abiertos para seguir ellos. Sí. Seguramente que nos van a dar para más. Pero lo de los impuestos, por ejemplo, no se va a acabar. Lo de Italia va a ser un sainete. Sí. Esa que nos va a dar para unas cuantas. Y lo otro, por desgracia, pues también. Esta gente va a seguir ahí con su raca. Vamos. Bien, Emili. Pues muy bien, Manolo. Nos vemos la semana que viene. A la gente que nos escucha que se cuide mucho. Y a que no nos escuche no está. La que no nos escucha se supone que ya se cuida. Por eso no nos escuchan. Bueno, un fuerte abrazo. Salud. Salud.